Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a su programa Política y Mente, el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy tenemos un invitado de honor, como no podía faltar, un invitado ya parte de esta casa, con el que hace unos programas estuvimos hablando sobre la realidad de Francia, pero lo que ustedes no sabían en esa oportunidad era que este compañero se encontraba en Perú. Lleva en Perú mucho tiempo cubriendo todo el tema de la protesta, del golpe de Estado que se dio en el Perú. Y nuestro hermano, el compañero Romaín, mi Gus, al que damos la más cordial bienvenida a este programa, Romaín. Hola Richard, ¿cómo estás? Bueno, un placer volver a tu programa, volver al programa de las BRICS PSUV. Y bueno, esta vez, ¿no? Para hablar de Perú, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Espero que el programa va a ser un buen intercambio. Y así esperamos que sea, hermano. Este es el programa de todos y de todas las brigadas. Romaín es parte de ella. Así que cuéntanos, Romaín, tu experiencia, qué has estado haciendo por el Perú durante todo este tiempo. Sé que has estado muy inmiscuido y reportando directo desde el lugar de los acontecimientos en el Perú. Sí, efectivamente, bueno, sí, vamos a empezar por ahí. Desde el 7 de diciembre, Perú está viviendo un estallido social a raíz del golpe de Estado contra el golpe parlamentario contra el presidente electo Pedro Castillo. Y entonces hubo toda una ola de indignación, ¿no? De la población. Y marchas continuas, movilizaciones, acciones desde ahora 3 meses para acá, ¿no? Cuando digo indignación, y eso es muy importante, es porque se rompió la narrativa democrática. La gente decidió elegir participar al juego democrático eligiendo a uno de los suyos, un maestro rural, rondero, campesino, y no lo dejaron gobernar, no lo dejaron trabajar y encima de eso los poderes de siempre lograron complotar con la ayuda de una traidora, como es de costumbre, ¿no? Y para destituir y encarcelar a este presidente que era uno de los suyos, como lo dicen, ¿no? En el pueblo peruano. Entonces es una indignación a la vez por lo que ocurrió, pero también por este modelo de democracia, por este sistema general. Y cuando tú hablas con la gente en la calle, la gente te dice, más allá de Castillo, está 30 años de una constitución neoliberal que debemos cambiar y más allá de la constitución del 92 está 200 años de una injusta historia republicana. Y eso debemos cambiar a la raíz, es decir, toda la historia republicana que finalmente ha consolidado el modelo colonial que tenía lugar en Perú. Y todo eso está en debate, ¿no? En las calles del país. Desde la perspectiva de los que estamos fuera, ¿no? Nos alegramos mucho con la victoria de Castillo en su momento, pero se nos vendía un discurso de que el compañero profesor Castillo no daba los pasos necesarios para afianzar el proceso de cambio que estaba pidiendo Perú. Lo que no conoce mucha gente y lo que hemos conversado tú y yo y con otros compañeros del Perú es que el mecanismo de elección de ministros, de todo esto, es un mecanismo muy complicado que viene dado también por el esquema constitucional y del esquema de sistema de partidos políticos, ¿no? De cierta forma estaba atado de manos Pedro Castillo desde su llegada al poder. Sí, estaba atado, o sea, no hay que olvidar de que la ira de los sectores dominantes de una sociedad oligárquica como el Perú, ¿eh? Recuerdo que Perú era el virreinato y pesa todavía, el, eh,
Y cuando ganó Pedro Castillo, transcurrió 2 meses antes de que asumiera su mandato, y durante estos 2 meses intentaron revertir la elección de forma jurídica, impugnando votos de campesinos, de indígenas, etcétera, y hablando de un supuesto fraude que nunca pudieron comprobar. Entonces, ni siquiera instalado ya tenía todo un aparato en contra. Y una vez instalado en esto 1 año y 4 meses, le hicieron la vida imposible, ¿no? Castillo no tenía mayoría en el Parlamento, perdón, en el Parlamento, entonces no podía pasar leyes, aunque eran leyes muy moderadas. Le censuraron una cantidad astronómica de ministros, lo que llegó a que Castillo en 1 año y medio, ni siquiera 1 año y medio, llegó a tener 80 ministros. Sí. O sea, la idea era demolerlo, ¿no? Y además de eso, atacar por todos los flancos, desde el poder judicial, el poder mediático, el poder económico y el poder legislativo. Entonces, efectivamente, no la tuvo fácil. También hubo errores, desaciertos, falta de norte ideológico y falta de una estrategia política clara para poder llegar a cumplir unos objetivos. Eso no hay que dudarlo, pero efectivamente, o sea, tuvo que enfrentarse con todos los poderes a la vez que complotaron desde el primer día para sacarlo del poder, lo cual lograron el 7 de diciembre. Y Romain, tú que eres un gran analista de los temas mediáticos, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación en el Perú? Sabemos el papel político de la oligarquía, de los Fujimori, de una cantidad de actores y funcionarios políticos que complotaron, como tú bien lo afirmas, para la salida de Pedro Castillo. Pero ¿cuál fue el aparataje mediático que sustentó todo eso, no? Sí, sí, sí. Yo he visto en varios países de América Latina la fuerza que pueden tener estas empresas de comunicación, ¿no? Que llamamos medios, pero que son empresas privadas de comunicación. El otro día vino un amigo argentino y me dijo, che, ¿tú sabes qué clase de porquería es el grupo Clarín en Argentina? Pues fíjate que a mí me gusta llegar a Perú porque me estoy dando cuenta que hay medios de comunicación peores que los de mi país, de Argentina. Son los medios peruanos son los más rancio, yo creo que de todo el continente. Y no tengo miedo de decirlo. Yo he podido ver cómo funcionan los medios en varios países del continente, en América Latina, y lo digo sin problema, los medios peruanos son los peores. Primero en su estructura. 95% de los medios, es decir, la totalidad, ¿no? Está concentrado en manos de 3 grupos económicos, tres, que a su vez tienen como accionista también un montón de otras empresas, ¿no? Entonces hay una concentración de la información, o es uno de los países del mundo, sino el país más del mundo donde la información está tan concentrada. Antes de la elección de Castillo, la maquinaria ideológica funcionaba y había 65% de la gente que tenía confianza en los medios. Claro, ¿por qué? Porque finalmente ellos estaban dentro de un sistema neoliberal y entonces ahí había contrabalance. A veces era una persona de derecha, de centro derecha, uno menos liberal que el otro, pero finalmente era el mismo El mismo sistema. círculo. Sí, el mismo círculo. Con la irrupción de Castillo viene un outsider, viene alguien que no es del mundo liberal, viene alguien que tiene ambición de cambiar las estructuras del Perú y de luchar contra esta injusticia social que existe aquí. Entonces los medios ahí ¿cómo diría? Los periodistas, editorialistas, las empresas, ¿no? Que son los medios de comunicación, se volaron
los tacos, o sea, Los la tacos violen- se la desataron. violencia, la violencia con la cual trataron a Castillo era insólita, insólita y hubiese sido castigada en cualquier país democrático, porque tú puedes demandar, ¿no? En Perú es muy Claro. difícil demandar. A los medios de comunicación gozan de toda impunidad y el pueblo se dio cuenta de eso. Hoy la confianza en los medios está por el piso, está a 15%, ¿no? Entonces han florecido otras formas de comunicación alternativa, por vía las redes sociales. La gente va a buscar información en otro lugar que no son los medios de comunicación, porque ya perdieron totalmente la fe en estas empresas ideológicas que son los medios de comunicación. Sí, Pero para decirte ajá, cómo funciona, voy a añadir otra cosa, Richard. Los domingos hay supuestos magazine en los canales de televisión de investigación. Lo que pasaba es que cada domingo hacían una investigación chueca que no aportaba ningún tipo de prueba, acusando a Castillo de corrupción o destapando supuestos escándalos, pero sin aportar pruebas contundentes. El lunes, la fiscalía habría un expediente penal procedimiento. basado en el reportaje de los medios de comunicación. Y durante el día y toda la semana, los medios de comunicación comentaban la decisión de fiscalía de abrir un expediente fiscal basado en la nada, diciendo, mira, nosotros teníamos razón, fiscalía está investigando, pero no hay prueba. Entonces, y construyeron la imagen de que Castillo era un corrupto, miembro de una organización criminales. Gente te decía, pero ¿te parece normal que, sobre todo a la izquierda, ¿no? ¿Te parece normal que un presidente que tiene abierto 8 expedientes fiscal siga siendo presidente? Puede tener 8, puede tener 20, puede tener 50, puede tener Claro. 100. Si no hay prueba, no hay prueba, no es condenado, ¿no? Y de hecho es muy interesante ver cómo desde que lo capturaron, lo secuestraron el 7 de diciembre, Pedro Castillo está en la cárcel, estas investigaciones ya nadie habla de eso, no interesa, porque lo están juzgando ahora por rebelión, ¿no? Sí, Entonces le van a... y por golpe de Estado. A él le dan un golpe, pero lo juzgan a él por, por lo mismo. Pero es relevante lo que tú dices, porque primero nosotros veíamos los ataques racistas, xenófobos, miserables contra Pedro Castillo por su condición de maestro rural, de indígena, de una cantidad de factores, ¿no? Que hay una oligarquía muy rancia que se cree parte aún de ese virreinato, como tú bien lo decías, que ha corrompido y ha mantenido el poder durante mucho tiempo en el Perú. Por otra parte, como siempre los medios de comunicación se han enfilado para justificar lo que viene después, ¿no? Esa guerra judicial, ese lawfare, crean un piso informativo que mella en la realidad de algunos compañeros, compatriotas, por lo menos en el Perú, que van diciendo este tipo es un dictador, este tipo es un ladrón, este tipo tal, tal. Llegan a tal punto que cuando hacen todo su parapeto institucional y lo retienen, está justificado, ¿no? Mucha gente dice, pero lo justifica porque era el malo. Y eso da paso a otra pregunta que te quiero hacer, Romain. ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos en este golpe de Estado? Porque nosotros vimos en horas cuando se detiene o se secuestra al presidente Castillo, se da este golpe de Estado. Una de las primeras visitas que recibe Dina Boluarte es a la embajadora de Estados Unidos en el Perú, ¿no? La primera. La La primera, primera. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kina, que es una veterante de la CIA, ¿no? No hizo su carrera en la diplomacia de Estados Unidos, llegó después de toda una carrera en la CIA y fue embajadora en Bueno, Ucrania. esa es la diplomacia de Estados Unidos.
La CIA. Sí, sí. Y también fue embajadora en Ucrania, entonces una embajadora más, vamos a decir, de choque. ¿Por qué? Porque Perú es eminentemente estratégico para Estados Unidos. Perú tiene riquezas, recursos naturales enormes, tiene cobre, tiene gas, tiene agua potable, tiene madera, tiene petróleo, tiene litio y Litio. uranio. Ujú. Entonces es muy, muy estratégico para Estados Unidos a nivel de recursos naturales, ¿no? Perú tiene 5 fronteras en el continente o en por lo menos en América del Sur, solo superado por Brasil, ¿no? Tiene frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Chile, con Bolivia. O sea, está anclado en el corazón de la América del Sur. Y también, una cosa importante, Perú o Estados Unidos tiene acceso a 8 bases militares en el territorio peruano. 8 bases militares y un biolaboratorio, como descubrimos que existían en Ucrania, hay uno en el continente latinoamericano y se encuentra en Perú, ¿no? Y si sumas a eso el hecho de que Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo, luego de Colombia, entonces vas a entender que para Estados Unidos, que siempre cuando se trata de cocaína para financiar sus operaciones clandestinas, no están muy cerca. Entonces tú vas a entender con todo lo que te está diciendo que Perú Claro. representa un país fundamental para las estrategias de Estados Unidos. Fundamental y más fundamental, sobre todo con una Colombia incierta. Es decir, Colombia era el portaavión de De Estados Estados Unidos Unidos en en la la región. pero en Colombia está el presidente Gustavo Petro que quiere cambiar profundamente las estructuras políticas, económicas de su país y que podría precisamente desembocar en una renegociación también con Estados Unidos, con la OTAN, etcétera. Me avanzo, ¿eh? O sea, Petro todavía no ha llegado Sobre la ahí, mesa, claro, sí. pero Pero se igual ven. se necesita un plan B. El plan B puede ser Perú, ¿no? Que es más estable, vamos a decir. Entonces, la embajadora tuvo una actividad muy fuerte antes y después del golpe contra Castillo. Se reunió con nada más y menos que el ministro de Defensa el día anterior. Entonces, ya se veía, ella tuvo una actividad intensa en los días previos y al día siguiente fue la primera en visitar a Dina Boluarte. Anthony Blinken también fue el primero en felicitar a Dina Boluarte. El segundo, por supuesto, fue el lacayo de Almagro. Y, y, de, y ella siguió con sus visitas, ¿no? Entre otros, al Ministerio de Minas y Energía. Entonces, por supuesto que hubo, ¿no? un desempeño de Estados Unidos en esta historia, pero, yo pongo un pero, no es monolítico. ¿Y cómo vemos eso? Pues por la cobertura que los medios o algunos medios de comunicaciones más o menos afín al Partido Demócrata, como el New York Times, por ejemplo, incluso CNN, pero otros también, como el Washington Post, han dado de la cobertura, han dado una cobertura criticando fuertemente a Dina Boluarte. De hecho, Estados Unidos hace unas semanas exigió que Perú vaya a elección anticipada, ¿no? O sea, casi que le bajan el dedo a Dina Claro. Boluarte. ¿Por qué? Yo tengo una hipótesis. En el año que viene se va a renovar concesión petroleras y también se pueden firmar nuevas concesiones mineras. No renovar porque la renovación va no va por estos años, pero se pueden firmar otras concesiones. El problema es el siguiente. La forma en la cual vacaron a Castillo, en la cual destituyeron a Castillo, fue totalmente ilegal.
bueno, primero el presidente fue arrestado siendo presidente, ¿no? Claro, sí, Empezó. sí, sí, sí. Dos, para destituirlo y hacer esta destitución express, el Congreso debía hacer un memo, pasarlo en comisiones, darle una audición al Pedro Castillo para que se defienda y al fin de eso reunir 104 votos, porque era una destitución express, no era un proceso de impeachment normal que necesita 87 votos. Nada de eso se ha hecho. El presidente fue arrestado siendo presidente. No pasó por vamos El a decir, trámite parlamentario. trámite parlamentario, se lo saltaron. No llamaron a Pedro Castillo para que se pueda defender y sobre todo lo destituyeron con 101 votos en vez de 104, argumentando que era un proceso de impeachment normal y tradicional, lo cual no era. Entonces, incluso, por supuesto, si la presidencia de Dina Boluarte no es legítima, porque ya lo sabemos, es una traidora, complotó, participó al complot que derrocó a Pedro Castillo para adueñarse del poder y ahora gobierna con los sectores que habían sido derrotados en las urnas. Entonces no es legítima, ¿no? Pero tampoco es legal. Digo eso porque cualquier papel que esta señora firme podría ser invalidado en unos años, ¿no? O podría haber en tribunal de arbitraje una pugna entre el Estado peruano y una empresa, o peor aún, entre dos empresas. Voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a imaginar que yo quiero comprar una casa, ¿no? Yo voy y Richard Benavides me dice, bueno, vamos a firmar los papeles. Yo me endeudo en el banco, firmo con Richard, etcétera. Y bueno, cada mes yo pago mi crédito al banco. Pero aparece en 10 años una persona que me dice, oye, la casa donde tú vives es mía. Mira, no, pero es tuya nada, yo firmé con Richard. Richard es un ladrón, es un estafador. La casa es mía y tengo la prueba para eso. Ah, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y mi crédito? Eso no es mi problema. Tú te arreglas con tu banco. Ajá. Entonces existe esta posibilidad y eso se deben hablar también en los círculos de poder de Estados Unidos, sobre todo del sector minero, ¿no? Para precisamente no estar en este tipo de papel a que una concesión sea o que cualquier tipo de tratado sea puesto en cuestión directamente por un gobierno patriota que podría llegar en Perú o incluso por otra compañía. Dice, ya va, Claro, yo firmo con el dueño legítimo y legal. Entonces, más le conviene a Estados Unidos organizar una elección inmediata, porque no hay partido, no hay liderazgo en el campo popular. La derecha, si hay elección mañana, la derecha ganaría. Y sentar en el poder una persona que está con todas las facultades de las leyes habilitadas para firmar cualquier tipo de tratado de concesión. Eso es mi si, duda. si hay algo con esto, este análisis tan correcto, creo yo, que tú acabas de hacer aquí, es que los Estados Unidos no son tontos, ¿no? Los Estados Unidos, si algo saben, es de negocio, ¿saben? Y por eso esa visita, que no sé si se conocerá muy bien, pero esa visita de esa embajadora, justamente el ministro de Defensa antes, para asegurar el golpe de Estado a la golpista Dina Boluarte luego, y con el ministro de Minas, era asegurando toda la repartición de esos grandes recursos que existen en el Perú. Pero como sucedió en Bolivia con Áñez, que después de que se prestó para dar ese golpe de Estado a Evo, lo mismo sucederá con Dina, ¿no? Luego termina encerrada pidiendo que Estados Unidos le dé un asilo que Estados Unidos le niega totalmente y funcionó como un tonto útil como ha funcionado en muchas ocasiones en América Latina. Pero las muertes que ha dejado Dina Boluarte, ese golpe de Estado que aún siguen sucediendo, la cantidad de detenidos, heridos, eso es algo que no se podrá olvidar nunca, ni se podrá borrar de la historia del Perú. Ahora, Romaín, nos queda poco tiempo, pero para culminar, quiero preguntarte, ¿qué pasará en el Perú?
¿Qué sucederá con todo ese movimiento, con todo ese pueblo que está en la calle pidiendo libertad, ¿no? Que se le respete su derecho? Claro. Sí, ¿no? Haces bien en decir eso porque hay 70 muertos. O sea, ¿te recuerdas que cuando me entrevistaste la última vez sobre Francia, hablamos de la represión, ¿no? Sí, De la policía en Francia, pero en Perú no hay comparación posible. O sea, en Perú dispararon contra los manifestantes con armas de guerra a una marcha pacífica donde ni siquiera había un cóctel Molotov, ni nada, ni un mortero, no, nada, nada. Masacraron a la población. Hubo varios masacres. El 15 de diciembre en Ayacucho, el ejército disparó con AK-47 y FAL, dispararon contra los manifestantes, mataron a 10. El 9 de enero en Puno mataron a 18 en un día, etcétera, etcétera. En Apurímac, en todas las regiones, o sea, no solamente hay 70 personas asesinadas, sino que también hay centenares de heridos, muchos de gravedad, que estas personas van a quedar discapacitados toda su vida. Al día de hoy hay 1.800 carpetas fiscal penal abierta contra líderes del movimiento popular, ¿no? La idea es encarcelarlo o alejarlo o forzarlo al exilio. Eso es la mm, última cifra que yo no conozco, pero te puedo asegurar que debe ser una cifra también importante. La cifra de líderes social que han debido salir del país por miedo a exiliarse. esta. Sí, y esta cifra no hay no hubo un conteo, pero yo he conocido a varios, tomando en cuenta que no conozco a mucha persona en Perú. Entonces, de estas pocas personas, hay varios que ya prefirieron salirse del país que esperar que una justicia maniada los agarre y les hacen un juicio político. ¿Cómo va a terminar todo eso? Yo tuve la oportunidad de viajar por el sur, ¿no? Por el epicentro de la revuelta, incluso en el sur rural, en zonas donde no había nada sino un hervimiento permanente, y la gente hacían marchas enormes. Yo te hablo, por ejemplo, tengo en la memoria dos pueblos de 1.800 habitantes y lograban hacer marchas de 7.000, 8.000 personas. O sea, imagínate entre el Samán de Apure y Mantecal, 10.000 personas que caminan en la Que, carretera. O sea, es enorme. Y cada día bajaban comunidades campesinas en la plaza a hablar. ¿Y a hablar qué? A hablar del país que querían, a hablar del problema étnico identitario que no ha sido resuelto en la historia del Perú, ¿no? Yo recuerdo que si sumamos los 25% que tienen como lengua materna una lengua indígena, quechua, almara, xaninca, etcétera, y si sumamos a los que lo aprendieron, es casi la mitad de la población que habla otro idioma que el español. Y eso no aparece en ningún lugar, no existe, ¿no? O sea, entonces hay varios problemas, varios clivajes que desfiguran la sociedad peruana y que ya la gente en asamblea empieza a, a materializar y a trazar soluciones para eso. En otros términos, Perú ya entró en un proceso constituyente. Y eso, ¿qué quiero decir ahí? Entró en esta discusión colectiva que tendrá como consecuencia final, en unos años, la materialización jurídica en una asamblea popular constituyente, en una nueva Carta Magna. Voy a dar unos ejemplos. El proceso constituyente en Venezuela inició con el estallido social del Caracazo y desembocó 10 años con una nueva Carta Magna. La guerra del gas o la guerra del agua en Bolivia en Bolivia, 2001 sí. desembocó en una nueva constitución 9 años después.
el feriado bancario, este estallido social en En Argentina, 99 en Ecuador, en Ecuador, desembocó sí. con la nueva constitución 9 años después. Y si salimos de América Latina, fue lo mismo en Túnez, en Islandia, etcétera, etcétera. Bueno, en Islandia la historia no se terminó bien, pero igual, entre el estallido y la escritura de una nueva Carta Magna pasó 5 o 6 años. Entonces, ya lo que quiero decir es que el 7 de diciembre es este estallido social que terminó de concretar un proceso constituyente donde ya el pueblo peruano está por primera vez discutiendo de su futuro. Y eso, no hay que dudarlo, desembocará en algunos años en una nueva Carta Magna que incluye a todos los lectores de este país. Qué bueno, Romain. Y como decían, más temprano que tarde, el pueblo elegirá su propia senda, ¿no? Su camino y su destino, al que nosotros enviamos desde acá, desde las Brigadas Internacionales de Comunicación, un abrazo solidario a los compañeros y compañeras del Perú que están luchando por un mundo mejor, por un mundo, por el respeto a la soberanía y a su derecho a decidir. Y no nos queda de otra que despedirnos en este su programa Política y Mente, y quisiéramos un mensaje de despedida de nuestro hermano Romaín. Sí, yo creo como mensaje de despedida invitarles a todos los que nos están viendo a interesarse en lo que está ocurriendo en Perú y sumarse a la solidaridad internacional con este pueblo en lucha, porque es un pueblo que está siendo en este momento masacrado, enjuiciado, que los poderes de siempre están intentando callar, y la solidaridad internacional es fundamental en este momento. Así que yo aprovecho también para agradecer a Richard. Muchas gracias, Richard, por darme esta oportunidad de explicar la situación, de llamar a la solidaridad. Gracias a los BRICS PSUV y bueno, gracias a ustedes que nos están viendo. Gracias a ti, Romaín. Y desde acá, desde este espacio, les damos una despedida y un saludo. Gracias por participar y pertenecer y apoyar esta iniciativa, este programa Política y Mente de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sin más que decirles, nos despedimos y nos veremos en un próximo episodio de su programa Política y Mente. Nos vemos.